¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué estamos perdiendo al no escuchar a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo afecta esto nuestras decisiones y nuestro camino? Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre de amor y misericordia, alabamos tu nombre, oh Señor. Te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros. Y al abrir tu palabra en esta mañana, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en este medio. Que no sean mis palabras, Señor, sino sean las que tú traes para cada uno de nosotros. Que toquen nuestros corazones, Señor, y que podamos escuchar tu voz y rendirnos a ti. Lo pido y lo agradezco en Jesús. Amén. La importancia de escuchar a Dios no puede subestimarse. En nuestras vidas diarias y cotidianas enfrentamos constantemente decisiones que impactan nuestro camino y nuestro destino eterno. Sin embargo, si ignoramos la voz de Dios, nos sumergimos en la oscuridad, en una oscuridad espiritual, y nos alejamos del camino de la verdad. Hoy, en esta mañana, vamos a examinar los peligros de no escuchar la voz de Dios y las consecuencias devastadoras que esto nos puede traer a nuestra vida. Al referirnos un poquito a la lectura bíblica que tuvo Vicky esta mañana en Oseas, este versículo nos ilustra dramáticamente las consecuencias de vivir sin escuchar a Dios. Y quiero leerles de la pluma inspirada en Profetas y Reyes, página 222, que dice: si Israel hubiera escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la humillación que siguió. Pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio porque persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fue este, Oseas 4:6. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios. Esto claramente establece el tema central de esta mañana. Vamos a reflexionar sobre cómo esta falta de escuchar impacta directamente nuestra vida, comenzando por los peligros que enfrentamos al decidir no escuchar la voz de Dios. Los voy a invitar y en esta mañana vamos a usar mucho nuestra Biblia, así que vamos a, ya sea Biblia física o en sus celulares, pero vamos a estarla usando bastante en esta mañana para ver qué es lo que nos habla nuestro Dios sobre este tema. Y primero los voy a invitar a que busquemos Salmos 81, 88. Salmo 81, 88, Salmo 81, 11 nos dice, 11 y 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Como dice este salmo, el no escuchar a Dios nos lleva a la oscuridad espiritual y nos aleja del camino de la verdad. Los peligros de no escuchar la voz de Dios son evidentes en nuestro día a día. Cuando ignoramos sus advertencias divinas, nos adentramos en la oscuridad espiritual, perdiendo de vista el camino de la verdad. La falta de discernimiento
nos deja vulnerables a tomar decisiones erróneas que pueden alejarnos de la voluntad de nuestro Dios. Además, rebelarnos contra la voz de Dios nos expone a perder su protección y guía en nuestras vidas. No tanto porque Dios no quiera estar con nosotros, sino porque nosotros nos rehusamos a permitir que Dios esté con nosotros. Es crucial entender que al apartarnos de sus caminos, nos alejamos también de su amor y de su cuidado. La sabiduría de los proverbios nos enseñan a confiar en Dios con todo nuestro corazón para evitar caer en la trampa de la desobediencia. Por otro lado, Isaías también nos advierte sobre las consecuencias de rechazar su voz, dejándonos sin el amparo divino que tanto necesitamos. Acompáñenme a Isaías 59:2. Isaías 59:2. Por vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí se nos recuerda que nuestras iniquidades nos separan de Dios. Nuestros pecados nos ocultan del rostro de nuestro Dios. Entender estos riesgos nos lleva a examinar más cerca las consecuencias directas de alejarnos de la voluntad de nuestro Dios. Y el distanciamiento de la voluntad divina conlleva grandes consecuencias en nuestra vida. Al perder el sendero de la prosperidad y la paz de Dios que Dios nos ofrece, nos sumergimos en la insatisfacción y en la angustia. La desobediencia nos aparta de experimentar la plenitud de vida que Jesús nos promete, privándonos de su amor y gracia abundante. Además, al no obedecer sus mandatos, nos estamos perdiendo de la íntima comunión con Dios que tanto anhelamos en el caminar diario de nuestra vida. Es esencial que recordemos las palabras que se encuentran en Jeremías 7:23. Allá a un ladito está Jeremías. Jeremías 7, y voy a leer el versículo 23 y 24. Jeremías 7, 23 y 24. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de sus corazones, corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías nos exhorta a obedecer la voz de Dios para recibir sus bendiciones y experimentar ese gozo sobrenatural. Y por otro lado, también tenemos lo que nos recuerda Juan, que solo en Cristo encontramos la verdadera vida. Y los voy a invitar que vayamos a Juan 10:10. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia.
vida que solo puede ser alcanzada a través de una vida de obediencia y rendición total a la voluntad de nuestro Dios. Acompáñenme a Juan 14, 23. Ahí 3-4 páginas más adelante, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. A medida de que nos alejamos de la voluntad de Dios y experimentamos la pérdida de sus bendiciones, nos volvemos también vulnerables a las trampas del enemigo. Y eso es a lo que a continuación vamos a platicar. La vulnerabilidad a las trampas del enemigo es una realidad que no podemos ignorar. Si nos alejamos de la protección divina, si nos alejamos, si escogemos hacer caso omiso a la palabra de nuestro Dios y no escuchar la voz de Dios, entonces nos estamos poniendo en el camino y en el terreno del enemigo. Al no estar firmes en la fe, nos convertimos en presas fáciles para las tentaciones y el mal que acechan a nuestro alrededor. Y saben, el apóstol Pedro nos lo advirtió en Primera de Pedro 5, de 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Y dice: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestros hermanos en todo el mundo. La desobediencia, por otro lado, abre puertas a la opresión espiritual e emocional, dejándonos vulnerables ante el ataque del enemigo. Y esto nos lo enseña el apóstol en la carta a los Efesios. Vamos a Efesios 4, 27. Efesios 4, 27. Y es un versículo bien cortito y que nos dice: ni deis lugar al diablo. Además de la resistencia a la voz del Espíritu Santo, nos lleva por un camino de ruina y desolación, apartándonos de la paz y la comunión con Dios que tanto necesitamos. Como nos revela el apóstol Pablo en Romanos 8, 5 al 8. Ahora vamos a el libro de Romanos. Romanos 8, 5 al 8. Y dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Al ignorar los mandatos de Dios sobre la honestidad y la integridad, podríamos no nada más enfrentarnos con nuestros propios problemas espirituales, sino también encontramos conflictos personales y también aunado a eso podrían hasta llegar a ser problemas legales, demostrándonos cómo la desobediencia puede abrir puertas a consecuencias destructivas. Y lo que pasa es que es despacito y aparentemente no pasa nada, pero dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de estudiar su palabra y despacito nos vamos alejando sin darnos cuenta. Por eso es que tenemos que estar atentos, siempre velando, no bajar la guardia y estar siempre tomados de la mano de nuestro Dios, porque muy despacio y muy lento puede ser el irnos alejando poco a poco de nuestro Dios, al punto que dejamos de escuchar la voz de Dios y entonces su protección y su cuidado ya no está a nuestro alcance, y no porque Él no nos quiera proteger, sino es porque nosotros nos hemos alejado tanto, y que algo que si ahorita bien puede ser una cosa que ahorita nos suene que nunca lo haríamos, llegamos a un punto en que caemos en las trampas del enemigo y hacemos cosas que hasta nos puedan llevar a cosas más graves. Y por eso dice que también podríamos caer en cosas hasta legales, ¿no? Desobedecer nos abre la puerta a consecuencias destructivas. Cada vez que decidimos ignorar al Espíritu Santo, nos estamos perdiendo el sustento y la protección que podría prevenir de consecuencias graves. Ahora, ¿qué consecuencias? Las consecuencias de no escuchar al Espíritu Santo son profundas y significativas en nuestra vida diaria. Al alejarnos de su dirección y guía, nos apartamos del camino de Dios y nos extraviamos en la oscuridad. Y saben, Jesús nos lo advirtió. Y el apóstol Juan lo puso ahí en Juan 16:13. Juan 16:13. Jesús nos habla diciendo ahí en el versículo 13 del capítulo 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Además, la falta de sensibilidad espiritual nos deja desprovistos de orientación y discernimiento en momentos críticos, dejándonos vulnerables a las artimañas del enemigo. Así como nos enseñó el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Y finalmente, la ausencia del Espíritu Santo nos deja desprotegido ante las trampas del enemigo. Sin la armadura espiritual necesaria,
para resistir sus ataques. Y esto se nos revela en la carta a los Efesios. Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es esencial cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo, permitiéndole guiarnos y fortalecernos en todo momento, para que así experimentar la plenitud de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora me vas a decir, pues sí, Inés, pero tú me hablas de que si escucho la voz de Dios, todo va a estar bien, porque Dios me va a proteger. Y desafortunadamente vivimos en un mundo de pecado. Vivimos en un mundo en el cual el enemigo está atacándonos en todo momento. Y seguimos viendo enfermedad, dolor, guerra. Y entonces, ¿de qué nos está protegiendo nuestro Dios? Imagínense de las cosas fatales a las cuales estaríamos expuestos si dejáramos de escuchar la voz de nuestro Dios. Simplemente es que vamos a tener la paz que solamente Dios puede darnos en los momentos difíciles. Porque yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes, y yo sé que cada uno estamos peleando una batalla, mas sin embargo, solamente tomados de la mano de nuestro Dios, escuchando su voz diariamente, es que vamos a poder tener esa paz y esa tranquilidad que nos permite ver hacia el futuro, porque esta no es nuestra patria. Nuestra patria está en el cielo. La ausencia de paz y plenitud de nuestro corazón es una consecuencia inevitable de ignorar la voz del Espíritu Santo. Al no cultivar una comunión íntima con nuestro Dios, nos encontramos vacíos y desorientados. Y así nos lo enseñó el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Vamos ahora a Romanos 14:17. Romanos 14:17. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Además de no prestar atención a la voz de Dios, nos estamos perdiendo de la bendición de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso lo encontramos en Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y finalmente, la resistencia al Espíritu Santo nos deja anhelando una satisfacción que nunca llega, dejándonos insatisfechos y sin la plenitud que solo Él puede proporcionar. Y esto lo podemos ver en Juan. Vamos a regresarnos al libro de Juan, capítulo 7. Juan 7, 37 y 30 al 39. Juan 7, 37 al 39. Y nos dice:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es crucial que busquemos la guía y el consuelo del Espíritu Santo en todo momento para encontrar la paz y plenitud que anhelan nuestros corazones. El debilitamiento espiritual y la falta de crecimiento son resultados directos de no escuchar al Espíritu Santo. La desobediencia entorpece nuestro crecimiento espiritual y nos estanca. Y en la carta de los Hebreos se nos amonesta sobre esto. Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14, nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de expresar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por último, la resistencia al espíritu nos hace vulnerables a la apostasía y a la frialdad espiritual, llevándonos por un camino de desviación y alejamiento de la verdad. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda en 1 de Timoteo 4, del 1 al 2. 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Es esencial que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en nuestro caminar con Dios para evitar caer en las trampas de la desobediencia y experimentar así un crecimiento espiritual pleno y fructífero. Es momento de reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra disposición a escuchar su voz. Debemos estar atentos a las advertencias divinas y buscar discernimiento en las decisiones que tomamos cada día de nuestra vida. Reflexionar sobre cómo puedo fortalecer mi fe por medio de la oración y por medio del estudio de su palabra, para estar mejor preparado para resistir las tentaciones y ataques del enemigo, buscando siempre la guía del Espíritu Santo y apoyándose en la comunidad de la fe para fortalecer nuestro camino espiritual. La obediencia a la voz de Dios nos protege de la rutina y nos guía hacia la plenitud de vida que solamente nuestro Dios puede ofrecer.
Que este mensaje nos motive a buscar una relación más profunda con Dios y a comprometernos a seguir su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Hoy hemos explorado las profundas implicaciones de ignorar la voz de Dios, algo que no solo nos afecta temporalmente, sino que también tiene consecuencias eternas. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones, la importancia de escuchar a Dios nunca ha sido más relevante. Al apartarnos de su voz, nos exponemos a peligros espirituales y perdemos la paz y la plenitud que solo nuestro Dios nos puede dar. Al apartarnos de Dios y rechazar su presencia en nuestras vidas, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones. Es crucial reconocer la importancia de mantener una relación cercana con Él para acceder a todas las oportunidades y beneficios que tiene nuestro Dios reservado para cada uno de nosotros. Así que los invito a que nos comprometamos hoy, no solo a escuchar, sino a actuar según la palabra de nuestro Dios, renovando nuestra relación con Él y asegurándonos de que nuestras acciones reflejen su voluntad. Es mi oración que cada decisión que tomemos nos acerque más a Él, aprovechando cada oportunidad para demostrar nuestra fe mediante nuestras obras. Los invito a ponerse de pie para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos pedirte, oh Señor, que nos ayudes a mantenernos cerca de ti, a estar atentos a tu voz y a seguir la dirección que tú has dejado en tu palabra y que podamos rendirnos al pie de la cruz, dejar todas nuestras cargas y aprender a obedecerte día a día. Protégenos del enemigo, aléjanos del mal. Lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén.